Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a esta mesa, este coloquio sobre las enseñanzas del Dr. Hawkins con nuestros invitados de hoy, organizado por el Grano de Mostaza para comentar las enseñanzas del Dr. Hawkins. Hoy tenemos con nosotros, y os voy a ir presentando por orden de aparición en el chat, Juan Cortés Henao. Desde 2014 participa en varios grupos de investigación de la conciencia, en un principio aplicando las enseñanzas del Dr. Hawkins en el área de desarrollo humano en las organizaciones y actualmente enfocado también en divulgar el test kinesiológico como herramienta para comunicarnos con nuestro ser. Bienvenido, Juan. Si quieres comentar alguna cosa más sobre ti, eres bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Un saludo, Félix, Rosa. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes comentando esto que nos une, que es el estudio de las enseñanzas del Dr. Hawkins. Y muy bien, con ganas de comenzar, de escucharlos a todos y de compartir experiencias que llevamos ya con nuestro grupo unos 12 años o más con esto y con mucho que compartir. Gracias. Sí, seguro que nos van a enriquecer a todos. También tenemos con nosotros hoy a Rosa Giro. Rosa dice, mi primer recuerdo es con unos 9 meses, donde me di cuenta de que estaba de nuevo en un cuerpo que podía poner de pie en la cuna. Sabía que no somos estos cuerpos y que habitamos y me puse a buscar y a buscar. En 2010 me encontré con un curso de milagros que en 2023 me condujo a nuestro maestro, el Dr. Hawkins. Actualmente modero un grupo de lectura online de sus libros de libre acceso, donde soy una estudiante más. Bienvenida, Rosa. Gracias por estar aquí. Si quieres añadir cualquier cosa sobre ti. Pues muchas gracias a ti, Miguel, a Félix, a Juan por compartir este espacio para la divulgación del trabajo de este gran maestro, el doctor Hopkins. Y bueno, nos iremos conociendo, creo, un poquito más en el día de hoy y más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Y tenemos también con nosotros a Félix Lascas, que es socio del Grano de Mostaza, de la editorial, y nos comenta, para este contexto donde nos parece que la historia personal ofrece ciertas garantías de actitud presente, enumeraré áreas de interés donde estuve involucrado y en las que estoy ahora. Música, pintura, periodismo radiofónico, diseño gráfico y publicidad y, por último, producción editorial y edición. La espiritualidad siempre ha estado presente, no obstante la atracción por la no dualidad empezó a ser fuerte a partir del año 2000 y el interés serio por el Dr. Hawkins hace unos 3 años. Bienvenido, Félix. Gracias por estar aquí. Si quieres añadir alguna cosa más, Gracias. micrófono abierto. Ah, es significativo que tuve contacto con Dr. Hawkins cuando aún vivía con un grupo en Londres, pero como por el eh, mm, 2010 o antes, antes de que fundara la editorial. Bien, y aquello no progresó, pero había como una llamada, ¿no? Y luego, cuando empezamos con la editorial a publicar los libros de Hopkins, pues enseguida tuve un reconocimiento. Leí pocas cosas, pero seriamente es lo que digo, ha sido básicamente a raíz de un curso que hice con Juan Cortés y bueno, un poco antes ya estaba. Y estamos pues trabajando con grupos y llevando la teoría a la práctica y en realidad pues sí que hace una forma diferente en la que puedes actuar en una empresa, en una sociedad, en muchas cosas, porque te sientes verdaderamente guiado y el campo, pues, el campo dijéramos que ayuda mucho, ¿no? También ahora comentar, porque con el grupo que lleva Rosa Giró de lectura, es impresionante, se nota la influencia y la guía del campo, y al leer
en común, se tiene un mayor entendimiento, una mayor profundidad, y es impresionante cómo te sientes guiado en la lectura. Ok, gracias Félix. Me presentaré a mí mismo. Yo soy Miguel Iribarren, uno de los fundadores del Grado de Mostaza, y empezamos con el doctor Hawkins aproximadamente en el año 2013 y llegó a nosotros por una vía muy especial que yo reconocí como algo muy, muy importante, muy directo. La primera reunión que tuvimos con la persona que nos presentó al doctor Hawkins fue impresionante, había una energía preciosa que todos notamos allí. Y desde ese momento floreció una colaboración que no se ha detenido hasta ahora y estamos muy contentos pues, de poder transmitir este mensaje que nos parece muy importante y no solo importante, sino fácil de entender, fácil de transmitir y un gran apoyo para todas las personas inquietas que quieren ahondar en qué es la conciencia, qué son los niveles de conciencia, etcétera. Entonces, bueno, muy contentos de poder desarrollar ese trabajo. Y si os parece, vamos a empezar ya a comentar el libro que vamos a comentar hoy. Es El Poder frente a la Fuerza, que es el libro fundacional, el libro con el que empezó el trabajo, digamos, la primera publicación del doctor Hawkins. Este es. Y entonces la pregunta obvia, a mí se me hace evidente, sería plantear esta pregunta a la mesa, quien sienta que quiere responder, luego todos podemos ir comentando. La idea fundamental sería también cómo exponer los conceptos básicos del doctor Hawkins. Entonces, podemos empezar por qué es la definición, cuál es la definición de poder y de fuerza. ¿Cómo distinguir el poder de la fuerza? Si queréis empezar por aquí comentando, podemos decir una de las cosas que añade el doctor Hawkins es que el poder atrae porque apela a lo universal y a las leyes de Dios reconocibles en el universo. Se enraiza en la mente y no en la materia. Ok, pues cuando queráis, vamos allá con el poder, definición de poder y de fuerza. Bueno, qué pregunta, ¿no? Qué pregunta empezamos, sencillita. Bueno, es la evidente, ¿no? Es... Sencillita la pregunta. Bueno, yo definiría desde la mente estudiante total y absolutamente limitada, definiría fuerza como todo lo limitado y el poder como lo ilimitado. Fuerza es todo aquello que el humano por sí mismo quiere llevar a cabo y poder no es humano, es divino, viene de Dios, viene del campo. Entonces, eh, la fuerza necesita tener la humildad de rendirse para poderse conectar con el poder. Y ahí cuando estoy conectada con el poder, cuando estamos conectados con el poder, está toda la fuerza. Si no, no. Eso sería como lo vivo. Sí, sí, es Ok. curioso porque con muchos me he encontrado yo que chocan con el nombre, o sea, diciendo, no, la fuerza es mejor que el poder, porque el poder es opresivo y tal y cual, y en cambio la fuerza es la que nos lleva a hacer cosas, y dices, claro, ¿cómo ha sido la sociedad durante tantos siglos que ha llegado a tergiversar algo tan sencillo? El poder es fluidez, facilidad, sincronicidad, que las cosas se muevan como se deben mover, la fuerza, que en ocasiones está muy bien utilizarla a momentos puntuales. Ahora, vemos que explica el doctor Hawkins que una fuerza sostenida en el tiempo genera cansancio, agotamiento y debilidad, ¿sí? Con lo cual, fue un principio para mí muy potente, el reconocer, hey, vamos a subirnos al carro del poder para fluir y la fuerza, si acaso, para momentos puntuales, no muy sostenida en el tiempo porque exige y agota. O sea que por ahí Ok. esa fue una buena clave. Mm. Ok, gracias, Juan. Yo creo que la palabra esta de poder está asociada, según lo que dice Juan Cortés, con la asociación que hace el mundo sobre el poder, sobre los poderes fácticos. Entonces,
hay esa asociación, por lo tanto, pero por lo tanto es falso. La fuerza aparentemente hace cosas, pero es en apariencia, porque solo es en la forma. En realidad, lo que acaba con la fuerza acaba en tensión, al mantenerla, lo que se produce al final es una gran debilidad, porque sencillamente no es real. Porque yo creo que viene del ámbito humano y de nuestro deseo de separarnos de la divinidad. Por lo tanto, no puede tener ninguna, ningún poder la fuerza. Ah, en apariencia, en el mundo de la ilusión, pues sí que, bueno, cuando dicen, oye, voy a bombardear el Líbano, pues parece que ocurren muchas cosas, ¿no? Pero bueno, en definitiva creo, la primera definición es magnífica, pero todos están aportando muchísimo. Vamos a estar con el poder, que es donde realmente estamos, y bueno, iba a decir a potenciarlo, pero eso no hace falta potenciarlo. Lo que tenemos que, lo que, tenemos que hacer es dejarnos guiar por el poder, que es el que puede guiar. Total Ok, y absolutamente. gracias. A mí me gustaría añadir que a mí me gusta asociarlos con las definiciones, con la definición de Newton. Y Newton dice que por cada fuerza hay una contrafuerza en el mundo. Entonces la fuerza siempre supone rozamiento, conflicto, enfrentamiento, etcétera, mientras que el poder siempre actúa dentro de su propio ámbito. El poder no tiene contrario, no tiene polaridad. Siempre actúa dentro de su propio ámbito. En este sentido sería el campo único o Dios. Entonces, siempre actúa sobre sí mismo y por tanto no hay rozamiento. Y por tanto ejerce su propia voluntad sobre sí mismo sin ambigüedad y sin rozamiento. Y esta es la diferencia fundamental. El poder, y con el poder lo que hacemos los humanos es alinearnos. Nos alineamos nuestra voluntad personal, que en principio en el ámbito humano suele ser más deseo, pasamos a la voluntad y nos alineamos con la voluntad una, que es la voluntad del poder. Y esto es lo que el doctor Hawkins, por ejemplo, define que está en el nivel 850, ¿no? El uso de la voluntad es un nivel altísimo dentro, digamos, ya del mundo espiritual. Exacto. Como dice también el curso de milagros, nada irreal existe, la fuerza, y nada real puede ser amenazado, que es el poder. Exactamente, sí, sí. Mm. Muy bien. Ok, pues si queréis, pasamos a la siguiente cuestión, que son los niveles de conciencia, que quizá esta es como la gran pregunta, el gran tema a explicar del doctor Hawkins. ¿Qué son los niveles de conciencia? Si queréis, también se puede comentar cómo el doctor Hawkins llegó a los niveles de conciencia. Podemos comentar todo, en qué se basan, si pueden equipararse con formas de mirar, con niveles de profundidad, con niveles de vibración, con campos atractores, bueno, todo lo que queramos volcar en nuestro conocimiento de los niveles de conciencia. Nuestra visión personal después del tiempo que llevamos estudiándolos de los niveles de conciencia. Bueno, yo creo que esta es la gran clave del doctor Hopkins, que por misericordia se quedó entre nosotros una vez llegado a ese alto nivel que llegó de la realización del ser. Y Sí, se quedó por misericordia, porque no es por elección, sino misericordia de Dios lo permitió que se quedara aquí con nosotros y que nos diera este gran regalo de la traducción de todo eso que él estaba viviendo, que él vivenció y que él vive, para que nosotros desde el nivel de la mente podamos entender un poquito a nivel lineal, ¿no? El mapa de la conciencia para mí es una traducción lineal de ese campo no lineal, súper complejo y que además le llevó tanto tiempo
y que además también por misericordia llegó a ese momento en el que conectó con la kinesiología y vio que era el punto de unión entre el campo lineal y el no lineal para poder hacer esa traducción. Así que eso es como la pieza clave para mí de todo el trabajo del doctor Hopkins, el poderlo traducir a nuestro lenguaje, al lenguaje de los comunes que nos movemos por otros niveles de conciencia. Así que Sí, bueno, creo que de eso tiene más experiencia Juan también en esa conexión, ¿no?, con la kinesiología. Sí, bueno, la verdad es que es un mapa bastante práctico, te ayuda a ubicarte en lo que serían los niveles de frecuencia de cualquier pensamiento, emoción, intencionalidad, hábito que tengas, con lo ujú, cual si ves el mundo, interactúas con el mundo desde ahí, desde el mapa, comprendes cosas como, por ejemplo, una que comentamos mucho, la culpa y la responsabilidad. La culpa eh, es una frecuencia que calibra en un nivel de 30 sobre 1000. La escala, recordemos que va del 1 al 1000, donde 200 sería el nivel de integridad. Integridad porque todo lo que hay de 200 para arriba apoya la vida, está en poder, y todo lo que hay 200 para abajo pues no la apoya, e incluso en los niveles más bajos incluso la ataca Mm, directamente como un sentimiento de culpa. Entonces, hablamos en los grupos que la culpa en 30 versus la responsabilidad que calibra por encima de 200 es una buena manera de poner en práctica el mapa. Es decir, mm, cuando tú te equivocas, porque te puedes equivocar en cualquier momento, somos humanos, y sentimos culpa y además la alimentamos, eh, bueno, esto nos empequeñece, nos debilita, no sienta bien una culpa mantenida durante mucho tiempo. En mm, cambio, en la misma situación, si cambiamos la frecuencia de culpa, que es muy densa, por la frecuencia de responsabilidad, inmediatamente hay como una especie de apertura, mm. cualquiera la siente. Ok, aquí estoy, me hago responsable. Eso ya es una frecuencia por encima de 200. Y ejemplos como este se puede ver muchísimos más, teniendo en cuenta esto que dije antes, que un pensamiento lleva a una emoción, la emoción lleva a la acción repetida en el tiempo genera los hábitos y resultados que todos tenemos en mm. nuestra vida, y partir de ahí, de esa base en el mapa, a mí y a muchos nos ha sido sumamente útil los últimos años. Tengamos también en cuenta que no estamos siempre en el mismo nivel. O sea que en el mapa de la conciencia habla de los distintos niveles. Cada persona, de hecho, se habla también, ¿no?, que nace con un nivel de conciencia ya en el Mm. nacimiento tenemos. De hecho, cuesta mucho subir, Efectivamente, subir de sí, nivel, pero sí que todos caemos en todos los niveles en momentos determinados del día o de Mm. nuestra situación de vida. Y mm, que se refiere, al nivel más predominante del campo en el que estamos, ¿no?, cada uno de nosotros. El nivel más sí, predominante yo lo vería como colores, ¿no?, como cuál es tu color preferido, ¿no? Pues mira, sí, este color preferido es con el que he nacido, pero me voy muchas veces al negro, me puedo ir al blanco, me puedo ir al marrón, me mm, puedo ir al azul, ¿no?, dependiendo de las circunstancias que estén en nuestra vida y de lo conectada que esté con el poder o lo conectada que esté con la fuerza, por mi cuenta. sí, sí, efectivamente, me gusta verlos como campos gravitatorios. Los niveles son como campos gravitatorios que tienden a Ujú. absorberte en un nivel, ¿no? Sí, yo lo veo también así como campos gravitatorios y con un imán que es el que tiene más poder. Si nosotros nos Ujú. permitimos que ese imán tenga poder, no me pongo yo a forcejear para no para que no me atraiga, sino que me dejo fluir, voy a ese, ¿no? Y cuando hay un imán que está por debajo de 200, como tú dices, Juan, pues claro, ahí necesitamos el poder de algo más allá de nosotros, que nos pueda ayudar a no ser arrastrados por ese imán que nos baja, ¿no? Que nos baja. Exacto, exacto. De hecho, Hawkins habla de patrones atractores de Exacto, alta o ahí de baja está, frecuencia. exacto. Depende con lo que conectes, pues vas a generar un estado vibratorio que va a atraer o a rechazar. Depende de qué frecuencias con las que te estés moviendo. Exacto, Sí. entonces la clave es un poco el entrenarnos en reconocer
qué campo atractor es el que ahora mismo me está absorbiendo, y cuando es uno que es de baja frecuencia, saber que por nosotros mismos no podemos salir si no recurrimos a un poder más allá Ujú. del campo donde estemos. Siempre Exacto. tener la humildad de recurrir, en Curso de Milagro lo llama el Espíritu Santo, ¿no? Tener la humildad de recurrir a ese otro poder cuando estamos siendo atraídos por campos atractores de menos de 200. Mm. ¿Mm? Exacto, exacto. Y de hecho Es- Hawkins también habla del nivel global de conciencia, que podemos medir todos con el test kinesiológico, nuestro nivel global de conciencia, que para algunos puede ser 300 y pico, para algunos 400, 200, lo que sea, es un promedio de todos los factores con los que estamos interactuando. Es decir, una persona que calibra en 324 Mm, puede que esté, como dices, Rosa, en su ambiente laboral en un nivel de 100, de miedo, de ansiedad, o de 150 de confrontación, de ruido, y con su familia a un nivel de 500. Entonces, claro, el nivel global no es como el único lugar en el que estás posicionado en la vida, sino que es un promedio de todos los factores que estás moviendo. Evidentemente, como él mismo dice, es un entrenamiento en la desvinculación de patrones atractores de baja frecuencia Ujú. para que emerjan Efectivamente. naturalmente los que ya tienes dentro de alta frecuencia. Exacto. exacto, Sí. exacto. A mí me gusta ver toda la parte de abajo, la parte baja de la escala de la conciencia. Todo tiene que ver con emociones y, como nos dice el doctor Hawkins, esas emociones están entramadas, están interrelacionadas, son un campo que de Mm, algún modo tira hacia abajo de nosotros, son las emociones densas. Y por encima de 200, por encima ya de la vergüenza, de la culpa, del miedo, de la tristeza, etcétera, del orgullo, de la ira, por encima del nivel 200 es, digamos, hay emociones mezcladas ya con aportación mental. Son más actitudes como la neutralidad, la buena voluntad, la aceptación. Podríamos decir que ya involucran más la mente, la mm, capacidad mental, la actitud. Y de hecho, en muchas, hay gente que dice, por ejemplo, que la aceptación debería estar más arriba de 350, debería estar por encima de 400. Esto depende, la interpretación puede ser distinta según los autores, pero bueno, lo que es cierto es esto. Luego el doctor Hawkins valora muchísimo el campo de la racionalidad, de la mente racional, el nivel 400, donde se desarrolla la ciencia, la transmisión masiva de datos, la transmisión masiva de información. Y ahí hay un tránsito muy importante que es también entre 400 y 500, donde ya se abre el nivel del amor, el nivel de la paz, los niveles espirituales superiores. Entonces, como hemos comentado, hay dos grandes tránsitos que son por debajo de 200 a por encima de 200, por debajo de 500 a por encima de 500. ¿Queréis comentar un poco cómo veis estos tránsitos, cómo se realiza el tránsito? Si tenéis mm. alguna experiencia personal de la diferencia de transitar de un nivel a otro, de la diferencia o de las experiencias de cuando te sientes, ostras, ahora he subido de repente, porque esta es otra de las cosas que dice el doctor Hawkins, que se puede transitar de repente de un nivel bajo a un nivel alto y volver. No necesariamente subimos a un nivel por encima de 500 y nos quedamos. Podemos tener una experiencia y volver a nuestro nivel natural, que puede estar en 200, en 300, donde quiera que esté. Entonces, si queréis, si podéis comentar estos tránsitos, nivel 200, nivel 500 o cualquier otro tránsito que os resulte relevante en vuestra vida, en vuestra experiencia, en vuestro trabajo. A modo de apunte, decir que la humanidad estaba hace unos años por el nivel 190, estaba por debajo del nivel 200 y que creo que fue en la última década que subió sobrepasó el nivel de 200, ¿no? Este Mm, efectivamente es un cambio fundamental. Y luego, como ha comentado Miguel, el otro cambio es el que va de la razón al amor. Esto
Freud y Einstein calibraban en 499. O sea que un poquito más y llegaba el amor, pero no llegaron. Entonces dice que ahí, bueno, ahí es verdaderamente, yo creo que ahí ya se ve el mundo desde otra dimensión, por lo tanto, es un cambio sustancial muy importante, muy importante. Creo también que todos en un momento dado hemos alcanzado unos niveles de conciencia altos, pero que lo bueno, dijéramos, es estabilizarlo, ¿no? Y tener unas oscilaciones lo menores posibles, ¿no? Hawkins lo explica muy bien en los libros de un tránsito y por qué cada nivel tiene en sí unas partes positivas, ¿no? Fíjate que fijaros que él nos dice, nos habla de las adicciones, la drogadicción. Como una persona con una sustancia externa puede llegar a niveles altos, no porque la sustancia te eleve a ese nivel, sino porque la sustancia inhibe los niveles inferiores en ese momento, ¿vale? Entonces, claro, en cuanto la sustancia se termina en nuestro cuerpo, los efectos, vuelve todo eso, ¿no?, que está debajo de los 200 y vuelve lo que tú dices, ¿no? Es como un ejemplo muy claro de cómo subimos y bajamos también. Se puede hacer también de forma no artificial, pero se ve muy claro en la forma artificial, ¿no? Para mí, debajo de 200, claramente veo ahí como los 7 pecados capitales, ¿sabes? Hay más, pero es como el animal que estoy habitando. El animal que estoy habitando tiene unos programas y viene de esa animalidad, ¿no? Y en cuanto me doy cuenta de que estoy habitando un animal, ahí creo que para mí yo lo siento como el primer paso a de verdad decir, ostras, ¿quién soy yo? Soy esto. Y para mí sería ese el tener el coraje de vernos de verdad. ¿Quién soy de verdad? Sí, es un buen apunte y que viene en referencia también a lo que estaba diciendo Miguel, ¿no? Que son por debajo de 200 son campos emocionales básicamente, ¿no? O sea que... Sí, yo quería añadir un tema aquí a lo que ha dicho Rosa, que me parece muy interesante, porque es algo que comenta el doctor Hawkins en Poder frente a la fuerza. Habla de los grupos de los 12 pasos y del inicio de Alcohólicos Anónimos con Billy W., etcétera. Es muy interesante que llegó a formular la existencia de la adicción como un camino espiritual en sí, porque Totalmente. es de algún modo lo que te obliga a postrarte, a rendirte a un poder superior. Digamos que realmente si estás enganchado en una adicción, si quieres salir de ahí, realmente tienes que rendirte a un poder superior. Entonces, yo sé que en algún momento el doctor Hawkins llegó como a darle la vuelta, es como un camino del alma, la adicción. Se lo dijo Jung. Jung, el discípulo de Freud, fue el que se lo dijo, ¿no? A Billy, sí, al fundador de... Sí, bueno, al fundador que no fue Billy, sino que fue otra persona, pero bueno, estaban en esta línea, sí. Y efectivamente es como un camino del alma de llegar a la rendición completa, porque si no es por un poder superior, tu voluntad personal no puede con eso. Y esto es algo que el doctor Hawking recalca, la voluntad personal no vas a llegar muy lejos, y el nivel del deseo y del deseo adictivo está en 125. Sí, la experiencia práctica que nosotros hemos tenido con esto, como comentaba antes, comenzamos en 2014 investigando maneras para mejorar la cohesión de los equipos, team building, en consultoría empresarial y todo esto, y se nos ocurrió la idea de utilizar la hipnosis para poder llegar a la información del subconsciente de la persona. Luego, sí, ahí entra el doctor Hawkins, nos muestra que el test kinesiológico es una vía más directa para obtener la misma información, y bueno, empezamos a recabar datos, a atender muchísima gente y tal. En esto nos pareció muy curiosa la herramienta del mapa de la conciencia y calibrar el supuesto nivel de conciencia de la persona para ubicarlo dentro de nuestros mapas y tal. Y vimos una cosa curiosa. Comenzamos 2014-2015. En 2018 ya llevábamos más de 20.000 sesiones documentadas, y aquí veíamos un Big Data que se veía claro y que se confirmaba
la propuesta del doctor, que era que las personas comenzaban con un nivel de conciencia, luego cuando diseñaban a medida una dinámica para liberar emociones y densidades por debajo de 200, de manera natural, sin proponérselo, ese nivel global de conciencia que vimos al principio se empezaba a expandir. Entonces dices, ok, esto puede pasar con 2, 3 personas y es casual. Ahora, cuando pasa con tantas y siempre es igual, simplemente con el hecho de retirar densidad, ya se expandía naturalmente su nivel global de conciencia. Dijimos, ojo, parece que estamos ante algo bien importante y ante la confirmación de estos datos. O sea que en nuestro caso sí o sí, verlo una y otra vez con muchísimas personas de todos los lugares del mundo, cómo retirar densidades de las que estamos hablando permite que el nivel natural se eleve. Exactamente. Sí, efectivamente, sí. Mira, yo quería hacer un apunte aquí en lo que dices, Juancho, porque yo siento que una información clave que ha entrado no solamente en esta visión del Dr. Hawking, sino en la espiritualidad en general, a partir del año 2000, de 2010, es esta sensación, esta idea de que somos seres vibratorios, seres que estamos vibrando continuamente. Cuando pensamos, vibramos, cuando sentimos, vibramos, incluso el propio cuerpo físico es un cuerpo vibratorio. Y esto es lo que nos dice Einstein con E igual a mc cuadrado. Somos energía más densificada, menos densificada, tenemos estos niveles, pero esta cualidad vibratoria, en vez de pensarnos como seres densos, podemos empezar a pensarnos como seres vibratorios, y toda vibración que emitimos tiene un efecto en el mundo, en el universo, en nuestros congéneres, en todo lo que nos rodea. Entonces, esta es como una visión importante que está detrás y que todo el trabajo de Dr. Hawkins ayuda a ponerla encima de la mesa y de algún modo nos indica, mira, verte como un ser vibratorio te va a ayudar a entender que lo que quieres es liberarte de la pesadez, quieres ir hacia la ligereza, hacia lo amable, hacia lo fácil, quieres descolgarte de lo que es pesado, de lo que es denso, a nivel de emoción, a nivel de pensamiento, a nivel de acción. Y esto creo que, este marco general, creo que es una gran aportación al entendimiento de nosotros mismos y unos de otros. Exacto. Teniendo claro que cada persona, según su nivel, lo va a entender de una o de otra manera, que también eso es espectacular, porque puede ayudar a todas las personas. No es que hay que tener un nivel de vibratorio concreto para poder empezar, ¿no? Creo que a usar también esta escala en ti mismo, ¿no? Y ver también el otro libro, ¿no? Trascender los niveles de conciencia, están ahí esas aversiones, esas atracciones, va en cada nivel, ¿no? Y sabiendo que los primeros niveles, los que están más densos, siempre va a necesitar de quizás de algo más, ¿no? Porque es lo que está. Yo creo que ahí entra en un papel importante la devoción en todas las religiones, que de verdad la persona esté en devoción. O sea, no es tergiversación, que lo hay en todos lados, lo sabemos, aquí también lo habrá, porque el ego humano es así y tiene su naturaleza de tergiversarlo todo, porque quiere está ahí con el pulso, con el poder, ¿no? El ego está ahí en la fuerza. Entonces, empezar a tener esa devoción puede ayudar, sobre todo a esos niveles más bajos, que puede ser también lo que hablamos de las adicciones, ¿no? Por eso Jung mandó a este señor a, mira, vete con alguna organización religiosa porque te hace falta espiritualidad. No podemos hacerlo por nosotros mismos como seres humanos pensando que somos un cuerpo. Hay algo más allá, y aunque no sepamos lo que es, nos rendimos, ¿no? Para saber que está ese poder ahí, que nos puede guiar. Estamos ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, todos nos vamos a caer, y quien puede ver es el que todo lo ve. Y yo, desde luego, no lo veo todo. Veo muy Sí, sí, poquito. sí. Con esto que dices, recuerdo la primera vez que yo vi el mapa y lo estuve analizando. Wow, la sensación que tuve y que recuerdo que fue muy impactante era darme cuenta
cuánta parte del día yo mismo estaba alimentando las frecuencias por debajo de 200. A nivel de pensamiento, a nivel de diálogo interno, a nivel de comentarios que hacía a otros, criticando una cosa, la otra. Claro, no me estaba dando cuenta que yo mismo estaba generando este campo de energía y me estaba bloqueando en ciertos aspectos de mi vida. Entonces esto fue súper esclarecedor para mí, decir, ok, decido conscientemente no alimentar más esas frecuencias, ni con pensamiento, ni con emoción, ni con acciones o comentarios. Y esto fue un cambio importante que recuerdo justo comenzar. Y a partir de ahí ya automaticé ciertos hábitos que comparto uno muy rápidamente, que le escuché a alguien decir que cada vez que tuviera una situación compleja, de dificultad, obstáculo, prueba, agradeciera 3 cosas alrededor de esto. ¿Sí? Entonces, se pinchaba la llanta del coche, pues agradecer por el coche, por tener repuesto, porque venía alguien a ayudarme, aquí, cosas así que te sacan de la frecuencia. No es entrar en negación, no es entrar como aquí no pasa nada y todo está bien y todo es... No. Es cambia la frecuencia y verás que las soluciones que te pasan por delante las vas a captar al momento y va a ser mucho más fácil. Claro, es que, mira, como decía antes Félix, fue en el año 86 donde saltamos por encima la humanidad del 200. Entonces, el 78% de la humanidad todavía está calibrando por debajo de 200. El campo vibratorio mayoritario en la humanidad es debajo de 200. Entonces, ¿cómo no vamos a caer? ¿Sabes? Si es que estamos rodeados por todos lados. Entonces, a mí eso me libera también mucho de la culpa, que más que no es solo culpar a los demás, sino culparme a mí misma por caer y por caer, ¿no? Y qué misericordia y qué bendición poder darnos cuenta, Juan, cuando vemos el mapa, dice, ostras, gracias Dios que me has traído este mapa, ¿no? Gracias Dios que me traes este mapa, porque, y gracias que tú puedes verlo. Y ahora tomar ese compromiso contigo de, ostras, voy a empezar a sumar para ese otro lado de la humanidad que ya está por encima de 200, que gracias a Dios está ya, ¿no? claro. Ahí calibrando y que ya tiene ese imán que va para allá, ¿no? Ya estamos en la integridad. O sea, ya... Sí, y mira, un comentario adicional a lo que ha dicho Rosa antes, es que efectivamente el ego se opone a los pensamientos elevados, a los pensamientos de alta vibración. Es como que cuando estamos en ego nos gusta estar en una serie de pensamientos autocentrados, pensamientos de crítica, pensamientos de juicio, que son el ámbito natural del ego y de estar por debajo de 200, ¿no? Y todos, porque el sistema de Hawkins tiene paralelos con un curso de milagros, tiene paralelos con el cristianismo, con muchos otros sistemas. Es algo parecido a lo que se dice el no juzgar, ¿no? El no juzgar es precisamente no estar en esa crítica que te hace un bucle hacia abajo, que te densifica, que te... y bueno, saber esos campos, ¿no? Lo que es el campo del ego que te mantiene de algún modo atado, aprisionado a niveles bajos. Y esto es otra cosa muy importante. A mí me parece fascinante que el doctor Hawkins habla de que los pensamientos en sí no son nuestros. Los pensamientos son propios del nivel de conciencia donde nos encontramos, y si conectamos con un nivel de conciencia superior, naturalmente surgirán otro tipo de pensamientos. Surgen de manera natural porque son los pensamientos naturales en esa otra vibración, en esa otra frecuencia. Es natural pensar otro tipo de pensamientos y, por tanto, tener otro tipo de emociones y actuar de otra manera. Entonces, quizá nuestra responsabilidad es darnos cuenta del poder de elección, de que podemos elegir orientarnos hacia un nivel o hacia otro. Podemos aprender nuestras lecciones en el nivel que estemos y podemos orientarnos, tenemos la capacidad de elegir particularmente qué queremos pensar, qué banda de pensamientos, porque somos, también hace la analogía del dial de radio, ¿no? El dial que capta una emisora, ¿con qué emisora queremos sintonizar? ¿Con qué principio queremos alinearnos? Nosotros solemos hablar más de alineamiento. ¿Con qué poder, con qué principio queremos alinearnos? ¿Con qué queremos vibrar? Y mira, yo diría que hasta esa capacidad de elección es por misericordia.
no sale de nosotros. Es como, viene por misericordia, ¿sabes? Como hay algo también que en la escala de la conciencia que nos recuerda Hawkins, que es los niveles del tener, del hacer y del ser. Y del ser, exacto. ¿Eh? Entonces ahí nos empeñamos, aunque estemos encima del tener, estaría debajo de 200 y el hacer encima, ¿no? Entonces es como, o al revés, ¿no? ¿Lo he dicho bien, Juan, o lo he dicho al revés? El tener, Del, cuando del, estamos actuando para tener, o para hacer, sí, para tener, hacer, hacer y ser. y Tener, ser, hacer y Tener, ser. ¿vale? tener, hacer y ser. Eso Y es. cuando estamos ahí en el hacer, en el tener, todavía no nos hemos rendido al poder. Estamos ahí queriendo hacerlo por nuestra cuenta, Sí, ¿sabes? Queriendo conseguir las cosas por nuestra cuenta, ¿no? Hasta llegar al ser y decir, mira, que es que yo me di cuenta que ni sé juzgar, porque no lo veo todo, ni sé hacer, porque no sé hacerlo todo. Me creo que sí, pero no. El tener, de esta vida no me voy a llevar ni el cuerpo, o sea, el tener, ¿para qué vale? Porque no me voy a llevar ni el cuerpo, ¿no? Entonces, hemos nacido para nutrir el ser. ¿Y cómo lo hemos dejado como en último, ¿no? En último, venga, Exacto, voy a hacer, voy a sí. tener y es, ¿no? Gracias que envejecemos, para por lo menos ahí darnos cuenta y decir: Para "Espérate, que cambiar de... no me voy a ¿sabes? Que nos duelen las cosas y eso para decir: párate, ¿qué estás Sí, haciendo?", ya no nos ¿no? sirve el vehículo, sí. No nos sirve, Convertir, ¿no? y convertir en realidad esa utopía de vivir desde el ser, vivir desde la esencia. Pues yo creo que el doctor Hawkins nos presenta una posibilidad maravillosa de traer esto al día a día y a nuestra realidad, vivir desde ahí, desde lo que somos verdaderamente en esencia, movernos y que todo lo demás sea una consecuencia de, ¿sí? En vez de Sí, quererlo modificar desde la pequeña identidad humana que le cuesta, le cuesta. sí, Claro, de que es natural que nos cueste, estamos ahí con el campo que tenemos, sí, Alinearnos, sí, indudablemente. señor, sí. sí, ok. Por último, si os parece, me gustaría introducir un último tema en el que Juan es especialista, es el tema del fortalecimiento o el debilitamiento de los músculos a través de él formular una serie de preguntas, lo que se llama la kinesiología como idioma de comunicación con el inconsciente. Y la posibilidad de a través de ese método conectar con el inconsciente, indagar diversas cosas, etcétera. Entonces, si te parece, Juan, si quieres nos haces una breve explicación y si es posible también una pequeña prueba o si quieres solo la explicación y dejamos la prueba para otra ocasión, como tú quieras. Por supuesto, sí, sí, vamos con esto. Bueno, un poco de contexto histórico, esto en años 50 lo estudia en Occidente el doctor George Goodhart, más enfocando el test kinesiológico, la prueba muscular que veremos en el ámbito de lo físico. Después, años 70, llega el doctor John Diamond, psiquiatra, y lleva esto mismo, test kinesiológico, prueba muscular, no solamente el terreno del cuerpo, sino también de la psique. Él como psiquiatra lo lleva a ese terreno y tiene un libro muy bonito llamado Your Body Doesn't Lie, Tu cuerpo no miente, Tu el cuerpo doctor no John miente, Diamond, sí. que se nombra mucho Dr. Hawkins. Cuando Sí, leemos sí. Dr. Hawkins, siempre nombra a Dr. John Diamond y de hecho, en El Poder Frente a la Fuerza, el libro del que estamos hablando hoy, el protocolo de test kinesiológico es el mismo protocolo que toma el doctor John Diamond. En fin, aquí en lo que consiste, como dice Miguel, es que venimos ya de fábrica diseñados para responder con fortaleza ante lo que es verdadero o bueno para nosotros y con debilidad ante lo que no lo es. Y para esto hay pruebas muy sencillas. Vemos en los videos del Dr. Hawkins en sus conferencias que tiene a una persona estirando el brazo. Entonces depende de la fortaleza, si sostiene, o debilidad. Vemos que la fortaleza sería verdad, debilidad, ausencia de verdad, o falsedad en algunos casos. Y esto es una práctica que mucha gente que nunca lo ha hecho en su vida, cuando lo prueba por primera vez y le funciona, queda totalmente maravillados porque se dan cuenta que ya, como digo, venimos de fábrica con esto y que cualquier persona puede entrenarse muy fácilmente para el uso de este test.
Vemos, como decía, el que utiliza el doctor Hawkins, el que propone del brazo que alguien te presione para verificar fortaleza y debilidad, sobre todo de este músculo de aquí del hombro. Y se utilizan también con los dedos de las manos, diferentes tipos de movimiento. Cualquier persona que busque por internet, test kinesiológico, prueba muscular, va a haber muchas fórmulas que se pueden utilizar. Y también hay uno que me gustaría que probáramos, ahora cualquier persona lo puede hacer, es el llamado test del balanceo, ¿sí? Entonces, les pediría, por favor, que nos pongamos de pie, si es posible. ¿Ok? Nos ponemos de pie. Si puede ser de perfil. ¿Ok? De pie y de perfil. Y es muy sencillo. Vamos a poner los pies en línea con los hombros. Pies en línea con los hombros, ni muy abiertos ni muy cerrados. Brazos sueltos. Mirada al frente. Y vamos a decir unas frases muy obvias, muy evidentes. Unas frases, sí, en afirmación, muy evidentes. Luego de decir la frase, esperamos unos 5 o 10 segundos y revisamos el magnetismo de nuestro cuerpo a ver cómo está funcionando. Entonces, esta es la prueba, súper sencilla. Neutralizamos cuerpo y mente, mirada adelante. Vamos a decir nuestro nombre, por ejemplo. Me llamo Rosa, me llamo Miguel, me llamo Félix. Y esperamos 5 o 10 segundos la respuesta al magnetismo de nuestro cuerpo. Vamos. Me llamo Rosa. Miguel. Perfecto. Nuevamente neutralizamos cuerpo y mente. Y ahora vamos con una falsedad evidente. Por ejemplo, vivo en Australia. Vivo en Australia. Ok. Pues ya nos podemos sentar. Comentamos. Totalmente evidente. Ahí ya no hay lugar a dudas. No, esta es la conocida como prueba del balanceo, donde se ve que cuando estamos bien sintonizados, la verdad nos expande, nos lleva hacia adelante, la falsedad nos contrae o nos lleva para atrás, y este es un punto de partida. Luego ya hay matices, ya luego está lo que es quedarte en el medio, que sería la ambigüedad, que esto también trae más información. Luego está también el sí muy lento, que es un sí ambiguo, o la debilidad para atrás ambigua, y vemos que hay un idioma, hay un lenguaje que se puede aprender para poder obtener datos no solamente de nuestro subconsciente propio, sino también, que eso es maravilloso, del subconsciente colectivo que nos une como humanidad. A partir de ahí, manejarnos, movernos por el mundo, diseñar todo tipo de propuestas con esta visión periférica del ser, es una de las cosas que yo creo que es un gran regalo que nos da el doctor Hawkins. Y aprender a formular también los enunciados, ¿no? De una manera... Exactamente. Como mismo utilizamos declaraciones, como dice el doctor Hawkins, declaraciones enunciativas. Exacto. Y lo que se verifica es la verdad o falsedad de esta declaración enunciativa que estás lanzando. Como digo, es un punto de partida, luego hay más matices, hay más detalles, como que tú mismo estés en el momento de la prueba en una frecuencia por encima de 200, y no solo esto, que la intencionalidad de tu indagación también sea por encima de 200. Porque puede pasar que una persona está por encima de 200 y de manera inconsciente la intencionalidad de su consulta, que sería más bien de búsqueda de beneficio propio, ya esto ya entorpece un poco lo que sería la indagación. Ahí bueno, el pedir permiso, quizás, ¿no, Juan? Nos puede ayudar también. Pedir permiso para hacer ese testeo, ¿no? Este testeo que hemos hecho del cuerpo, siempre lo utilizo antes de hacer el testeo serio, dijéramos. O sea,
pido permiso. ¿Tengo permiso para hacer este? Y ese siempre lo utilizo. Y bueno, es muy claro, ¿no? A veces, o sea, bueno, y ha habido una cosa que aclaradora de Juan Cortés, ¿no? Que no importa, claro, el nivel en el que estés, sino en la intención que en aquel momento puede estar, bueno, está escondida, es inconsciente, pero que se puede detectar, ¿no? A mí luego, si tenemos tiempo, me gustaría comentar las diferentes responsabilidades de los niveles, ¿no? Porque o sea, y un poco tratar de aclarar que la responsabilidad es la misma de una persona que está en el 700, o sea, que una que está en la pena, en el 75, o sea, que tiene una responsabilidad enfrente al mundo que dentro de su rango, pues son completas, ¿no? Y desmitificar eso, porque enseguida caemos en lo de la jerarquía, porque yo estoy a tanta frecuencia, estoy por encima de ti que estás más bajo. Entonces, o sea, esto Hopkins lo explica, pero es dijéramos, una tendencia que aun estando con esto, si te observas, pues la puedes detectar e identificar. Totalmente. Te refieres a creernos que por estar en un nivel más elevado en número es más importante, y no es así. Ni estamos más avanzados en el camino por estar en un nivel más elevado, porque ya se ha visto que maestros de 700 podían caer en 50, ¿no? O sea, que el camino es para cada uno. Es cuando el ego espiritual invade el terreno de la espiritualidad, ¿no? Eso es precisamente el ego espiritual, es utilizar el mecanismo del ego, que es la comparación, en un lugar donde no pertenece la comparación. La comparación es el ámbito del ego. En el momento que utilizas esa herramienta del ego, estás en el ámbito del ego, pierdes la vibración porque estás utilizando una herramienta inadecuada. Esto me recuerda un video del doctor, una conferencia donde explica que lo que decías antes, Miguel, al principio, que invocar la voluntad de Dios calibra en 850 en la escala. Simplemente ese hecho de corazón, de invocar la voluntad de Dios y que se haga a través de mí, ya es una frecuencia 850. Y que una persona... ¿De cuánto es, Juan? ¿De 850 dices? Sí. Voluntad de Dios, 850. 850. Solo ese gesto ya nos conecta con una frecuencia 850. Altísima, sí. Y comenta que una persona, por ejemplo, que calibra en 302, que quiere hacer las cosas por su cuenta y que no puede, que se estrella una y otra vez con las cosas, al invocar esta voluntad divina, voluntad de Dios, de repente pasó por la puerta y ocurre un milagro que no, obviamente no lo hizo él, sino que fue a través de él. Invocar, Juan, no desde la magia o porque lo diga con palabras, sino desde nuestra verdadera intención de corazón de rendirnos de verdad a su voluntad. Exactamente. No como una estrategia para que me salgan las cosas como yo quiero, evidentemente, sino aquí estoy, que se haga tu voluntad, vamos adelante, y que ese solo gesto, 850, nos pone en nuestro sitio, sí. Ok, pues bueno, muchas gracias a todos por participar en esta primera mesa redonda. Continuaremos seguramente haciendo nuevas presentaciones de los libros y del material, de las ideas, de las propuestas del doctor Hawkins. Agradeceros a Félix Lascas, Rosa Giro, Juan Cortés, vuestra presencia hoy aquí con nosotros en esta primera mesa redonda sobre el doctor Hawkins. Y comentar que seguiremos probablemente con una presentación mensual de estos trabajos y de estas enseñanzas del Dr. Hawkins. Gracias a todos por estar ahí y hasta muy pronto. Pues muchas gracias, Miguel y Juan y Félix. Gracias, Miguel, Rosa, Félix. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.